¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuevamente el programa de Tele 13 Radio en el que conversamos sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Hace justo una semana, el martes pasado, se dio a conocer el nombre del ganador de la quinta versión del Global Teacher Prize Chile 2020, un premio conocido a nivel mundial como el Nobel de la Enseñanza. Fueron 5 los profesores finalistas del concurso, quienes destacaron por su profesionalismo, impacto en el aprendizaje de sus estudiantes, compromiso y enseñanza innovadora. Premio que se quedó en las manos de nuestro entrevistado, a quien les presento a continuación. Nombre: Manuel Calcañi. Profesión: Profesor de Historia del Instituto Nacional desde el año 2013. Método de enseñanza: En sus clases de historia utiliza películas y documentales para indagar en distintos momentos históricos del país y del mundo. Manuel, bienvenido a nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo, muchas felicitaciones por el premio. ¿Qué tal? ¿Cómo Muchas estás? gracias, Connie. Feliz de estar aquí. Y contento, me imagino. Bien contento. ¿Te imaginaste alguna vez que Muy te contento. podías sacar este premio, no? ¿O aspirabas a sacártelo? Jamás. No, para nada, para nada. Fue un proceso bien bonito, de todas formas, como que me dejó mucho aprendizaje. Me está dejando todavía mucho aprendizaje. Uh-huh. Y no, la verdad es que veía a mis demás colegas que estaban ahí compartiendo, ¿cierto? Los 5 finalistas, y la verdad es que eran espectaculares su historia y sus metodologías, así que sinceramente yo iba ahí ya estábamos de lo más feliz por estar entre los 5. ¿Y eras tú el más joven o idea mía? ¿De los finalistas? Puede ser, pero se dio que había varios profes que éramos como de la misma generación. Había algunos un par de años más grande que yo, había como 2, creo. Así que se dio como un tema generacional. Ahora, yo partía diciendo que este premio, ¿cierto? El Global Teacher Prize Chile, en el mundo es conocido como el Nobel de la Enseñanza. ¿Qué significa para alguien como tú que, digamos, que se ha dedicado a la docencia, pero además que lleva poco tiempo finalmente, porque eres muy joven, ganarse el Nobel de la Enseñanza? Mira, se conoce como el Nobel de la Enseñanza. Y eso es como a nivel mundial, ¿cierto? O sea, como que está el Global Teacher Prize Chile, Uh-huh. y además está esta versión que es internacional. Sí. Nosotros igual ahora, dentro de los premios, ¿cierto? Que nos entrega el IGEDUCAR, está la posibilidad de que postulemos al certamen internacional, que es el verdadero Global Teacher Prize. ¿Y vas a Pero postular? bueno, dependiente de eso, sí, o sea, voy a postular. Ahí veremos qué pasa, pero ese es otro tema. Pero bien, la verdad es que es algo que no me imaginaba. O sea, yo siempre he sido muy, muy apasionado por lo que hago. Como que en ese sentido me siento afortunadísimo porque lo paso bien en la sala de clase. Estoy todo el tiempo inventando cosas nuevas, ¿cierto? Y intentando llegar a los chiquillos de la mejor manera posible. Pero de ahí a estos reconocimientos, la verdad es que es súper sorprendente, pero al mismo tiempo muy gratificante, como que he recibido mucho cariño de la comunidad, de exalumnos, de alumnos, ¿cierto? Y eso obviamente que a uno le hace bien, po. Y me imagino que es una confirmación también de que lo estás haciendo bien, de que tu método de enseñanza, que es algo que es bastante particular, funciona y tiene resultados. Quiero que hablemos sobre eso, Manuel. Tú como profesor de historia, una de las características de tu forma de enseñanza, de enseñar historia, es utilizar películas y documentales para indagar en distintos momentos históricos, ¿cierto?, del país y del mundo. Primero, ¿de dónde se te ocurrió esa idea? Porque no es un método clásico de enseñanza de historia, ¿no? No, no es un método clásico de enseñanza de historia, la verdad.
pero yo creo que son muchos los profes de historia que sí trabajan con cine. Ya. El tema es que a mí me gusta mucho el cine y como que me hizo mucho sentido empezar a mezclar estas disciplinas. Vi muchos puntos de encuentro entre la pedagogía, la historia y el cine, y empecé a inventar nomás, empecé como a tratar cosas distintas y algunas me resultaron mejor que otras, pero varias han resultado súper entretenidas para mí y sobre todo para los estudiantes. Entonces, siempre estoy probando así como por dónde entrar, teniendo como ese cruce de miradas en mente. Ya, ¿y cómo se hace? ¿Cómo aplicas ese método? Si nos pudieras dar un ejemplo concreto. No tengo idea. Te toca enseñar un periodo de la historia de Chile. ¿Y a qué recurres? Te doy un ejemplo. Un trabajo, o sea, una película del cine chileno que además es una de mis favoritas, que es El Chacal de Nahuel Toro. Ujú. Es una película que me permite conversar infinitos temas. Es una película que yo la he usado varias veces y con distintos énfasis, ¿cierto? Pero creo yo que tiene la virtud, en primer lugar, de audiovisualmente ser una joya del cine chileno. Entonces uno como que ahí inmediatamente les despierta a los chiquillos como esta necesidad de entender por qué se hizo así esa película, ¿cierto? Como por qué tiene esos encuadres, por qué la cámara se mueve de esa forma, por qué fue grabada en blanco y negro, si podría haber sido grabada a color en esa época. Eh, y al mismo tiempo que vean que hay una película hecha en el año 69 que puede ser buena. Entonces muchas veces ellos me dicen, como profe, en verdad jamás me imaginé que una película vieja como que podía tener alguna gracia. Entonces eso como una primera cosa, elegir bien yo creo las películas es algo súper importante. Y en el caso del Chacal, por ejemplo, para tratar temas del Chile de los 60, de todo el tema de la migración campo-ciudad, todo el tema de la marginalidad, de cómo vivían los sectores populares, el alcoholismo, ¿cierto? ¿Qué está pasando con las cárceles? ¿Cuál es el rol de la iglesia? ¿Cómo se ve a Carabineros? No sé, o sea, como que hay muchos temas, bueno, la pena de muerte, ¿cierto? Que es uno de los grandes Ujú. temas de esta película, como que al final la película toca muchos temas, pero además lo hace desde una perspectiva audiovisual muy interesante. Entonces, a mí no, como que no me hace mucho sentido trabajar el cine solo como una herramienta temática, sino también como una forma de pensamiento, y desde una perspectiva artística. Entonces ahí uno como que va mezclando cosas. Está toda la investigación que hizo el director de la película con sus guionistas, de leer todos los periódicos, de hacer la entrevista a ellos mismos, ¿cierto? Al Chacal en el periodo en que estaba encarcelado. Entonces hay un trabajo como de investigación maravilloso. Y después hay un punto de vista del director y del equipo realizador. Ellos no mueven al azar la cámara, no utilizan el montaje que utilizan porque sí, sino que hay una forma de decir las cosas que es muy importante y que de hecho, siempre al final de trabajar esta película les pregunto a los chiquillos qué opinan de la pena de muerte y cómo la película les influyó en su forma de ver la pena de muerte. Y muchos terminan como cuestionando estos grandes temas solo por la perspectiva del director, ¿cierto? Y por la manera en que muestra como tan cariñosamente a este personaje. Yo te preguntaba, Manuel, cómo se te ocurrió, ¿cierto? Tú dices siempre has sido un amante del cine, pero hiciste también, entiendo yo, algún curso de documentales o, digamos, algo que te diera también el conocimiento de lo que estás diciendo ahora, de en qué fijarse, cómo utilizar un documental o una película, cómo utilizar el cine para enseñar otras cosas? Hice un magíster en cine documental en la Ujú. Universidad de Chile y fue una experiencia maravillosa. El documental tiene mucho que ver con la historia, ¿cierto? O sea, como que hay muchos documentales históricos que son finalmente fuentes históricas, ¿cierto? Eh, y eso a la vez me entregó como herramientas como para entender un poco más del lenguaje audiovisual, como para entender un poco cómo el cine dice lo que dice, ¿cierto? De qué manera el director muestra su punto de vista, entender que también hay una perspectiva artística súper importante, que hay muchos lenguajes dentro del cine, no solo es la imagen en movimiento, sino que es el sonido, el color, es la música, ¿cierto? Entonces como que en ese sentido me amplió mucho la mirada. Uno puede ser amante del cine, pero como cuando empieza a adquirir herramientas, lo empieza a mirar de otra forma. Y eso yo creo que es algo de doble filo, porque
te das cuenta de que las cosas no son ingenuas, o sea, como que no son porque sí, no hay decisiones al azar, por decirlo así. Sí, claro. Pero también te hace como admirar mucho más la obra cinematográfica. Como que, ¿Y en qué minuto se cruza eso? ¿O cómo decides cruzarlo y cómo lo haces? Estoy pensando cuando preparas tus clases con lo que tienes que enseñar, porque hay un currículum, me imagino, tú eres profesor de historia, hay un currículum con ciertos contenidos que hay que pasarlos, y en el fondo, ¿cómo cruzas el cine con eso, con esos contenidos? Primero buscas la película, después, o este es el capítulo que me toca hoy día, entonces a partir de esto busco cómo hacerlo atractivo para los estudiantes. mira, igual con ello, no es que solo trabaje con el cine como fuente. No, me Obviamente imagino. que, claro, o sea, yo trabajo mucho análisis de texto, ¿cierto? Como análisis de imágenes. Entonces, como que el cine, siempre hago alguna actividad fuerte en el semestre con cine Ujú. y les muestro muchos ejemplos de eso, o los hago a trabajar a ellos mismos creando sus propias cápsulas audiovisuales o cosas así. Pero algo que es transversal, creo yo, al trabajo con el cine, que siempre puede estar metido, es el tema del pensamiento crítico, del trabajo en equipo, por ejemplo, que son cosas que el currículum actual igual le da bastante importancia. Entonces, por ahí uno siempre puede justificar ese tipo de actividades. Eh, no sé, o sea, una vez que los chiquillos empiezan a mirar con otro ojo el cine, ¿cierto? Y en general la televisión, ¿cierto? Los comerciales, todo, de verdad que uno siente que está desarrollando el pensamiento crítico en ellos, porque ya no son espectadores pasivos, o sea, como que ya tienen un ojo mucho más afinado y se dan cuenta no solo de qué es lo que les quieren decir, sino que cómo lograron transmitir ese mensaje sin que uno algunas veces no se diera cuenta si no estaba atento. Entonces, algunas veces es temática el acercamiento, por ejemplo, lo que te decía el Chacal de Nahuel Toro, el Chile de los 60, o la marginalidad rural, ¿cierto? O la reforma agraria incluso. Y otras veces es a través de habilidades. Entonces va dependiendo y ahí como que hay que estar inventando y viendo en qué épocas o en qué contenido es más idóneo trabajar con cine que en otras. Estamos conversando con Manuel Calcañi, profesor de Historia del Instituto Nacional desde el año 2013 y el que ha sido destacado como el Global Teacher Prize Chile 2020, con este destacado premio, reconocimiento. Durante la premiación, Manuel, tú dijiste que hoy los profesores tenemos que ser catalizadores de los intereses de los estudiantes, de sus habilidades y de las perspectivas del mundo, y agregaste que tanto la pandemia como el estallido social han sido instancias para repensar la labor de los profesores. ¿En qué sentido te ha influido a ti como profesor lo que ocurrió primero en el estallido social, después la pandemia? ¿Cómo ha modificado o condicionado tu forma de enseñar? Sí. Eh, Igual hablaría por separado de la pandemia y del estallido Por social. supuesto. Partiendo por la pandemia, mira, de partida a mí personalmente me llamó mucho la atención como el nivel de vulnerabilidad que había en el liceo, ¿cierto? Que algunas veces son cosas que uno no nota o no alcanza como a dimensionar. Entonces, ver que había muchas familias que quizás sí contaban con acceso a Internet, pero muy compartido, o que todos están trabajando en el mismo computador o no sé, que se les acababan los datos, ¿cierto? Todo eso fue súper, o sea, fue un golpe de realidad súper fuerte, porque uno imagina que el Instituto Nacional, ¿cierto? Por la trayectoria que tiene, por ser como este gran liceo, como que son puros chiquillos que tienen por lo menos los problemas materiales más importantes dentro del siglo XXI resueltos, pero para nada. Y también muchas familias que perdieron el empleo, ¿cierto? Y para qué hablar del tema emocional, ¿cierto? El tema como de cómo afectó emocionalmente la pandemia a todas las familias. Eh, entonces yo te diría eso, como que hay una dimensión material muy, muy marcada y también una dimensión afectiva que genera muchos desafíos.
Y que hace que tu rol sea, claro, doblemente importante, no solamente en el aspecto de la enseñanza, de la transmisión de conocimiento, sino que también de la contención. ¿Cómo, cómo has hecho y cómo has desarrollado ese rol? Porque además cuando no se tiene la presencia, cuando no se puede estar en contacto con los estudiantes. Mm. Sí, ha sido muy difícil, pero por lo menos mucha gente se ha dado cuenta y eso ha sido bonito porque se han abierto instancias dentro del liceo, se han abierto espacios que antes no existían y que todo el mundo sabía que tenían que estar, pero no nos habíamos dado el tiempo de hacerlo. Ahora que las clases son un poco más cortas y nos quedan algunos momentos dentro de la semana, nos hemos estado empezando a reunir de forma voluntaria personas de todos los estamentos del liceo, ¿cierto? Para tratar distintos temas. Por ejemplo, yo soy parte de una comisión de educación emocional, que es una comisión que existía, pero que este año nos pusimos las pilas y hemos estado haciendo muchas charlas, como levantamos una encuesta, a ver cuáles son como las necesidades afectivas y materiales de los estudiantes y de las familias. Hemos estado haciendo algunos videos, ahí entro yo, ¿cierto? Por eso soy parte de esa comisión, como para levantar un poco el ánimo de las familias, ¿cierto? Como entregar mensajes, informaciones del formato audiovisual. Entonces, hemos estado en ese espacio así como mucho más activo de lo que podríamos haber estado en un año normal. Y por otro lado, bueno, se han abierto otros pilares también dentro del liceo. Por ejemplo, ahora hay un convenio con la Universidad de Chile, donde académicos y académicas de la Chile están trabajando codo a codo con académicos, o sea, con docentes de nuestro liceo, y estamos trabajando en muchos temas distintos. Entonces, como que hemos podido potenciar cosas que han sido relegadas, ¿cierto? Como por la contingencia del liceo en el último tiempo. ¿Y han tenido, ha sido para ti posible estar en contacto con todos los estudiantes? ¿Tienes a todos tus alumnos más o menos en contacto, identificados en cómo están? ¿Has podido hacer las clases, no, no voy a decir normalmente, porque obviamente no es normalmente, pero has podido hacer tus clases? Sí, o sea, siempre estoy haciendo las clases, sobre todo desde el segundo semestre, pero ha sido mucho más difícil porque de partida no se conectan todos y los motivos uno no puede entrar como a cuestionarlos, Claro. ni mucho menos. Algunas veces hay necesidades súper fuertes de las familias y por eso no se pueden conectar los chiquillos. O no se pueden conectar con cámara, por ejemplo, porque los datos no les dan, ¿cierto? Entonces por ahí como que no ha sido tan fluido como uno quisiera, pero igual de alguna otra forma, a través de los WhatsApp, a través de los grupos con los apoderados, a través de, no sé, como las distintas instancias dentro del liceo, uno finalmente igual logra llegar a todo. Y hemos estado súper atentos a las distintas necesidades y a las distintas condiciones de conectividad y afectivas y emocionales como para poder tomar decisiones de evaluación, por ejemplo. Claro. Estamos conversando con Manuel Calcagni, el ganador del Global Teacher Prize Chile 2020, profesor de Historia del Instituto Nacional. Manuel, y hablemos entonces del otro hecho importante que nos ha marcado, ¿cierto? Y que tú dices que debe servirnos para sacar lecciones, que fue el estallido social, y que además se afectó y golpeó a todos, pero al Instituto Nacional en un año en que estuvo bastante parado y con mucha violencia al interior del instituto. Sí. 2018-2019 fueron años muy duros para nuestro liceo. Eh, Mucha gente lo pasó mal, había gente que estaba con miedo, ¿cierto? Con angustia, porque de verdad que hubo niveles de violencia que no sé, por lo menos yo no lo había visto antes, ¿cierto? En todo mi tiempo que llevo trabajando ahí. Eh, y claro, el liceo de hecho se cerró días antes del 18 de octubre, creo que una semana antes. Entonces eso fue como ya fue algo muy especial de por sí, ¿cierto? Pero también nos vimos sobrepasados. Entonces, creo yo que el estallido social, claro, como que tiene por una parte toda esta dimensión de la violencia, de decir las cosas con fuerza, ¿cierto? Y como que no quepa duda de que hay que hacer cambio.
pero al mismo tiempo creo yo que todas esas iniciativas se han logrado canalizar. Creo yo que hay mucha gente que está intentando agarrar toda esta fuerza y canalizarla de buena forma para que se hagan cambios. Y esta gente que ha estado saliendo a la calle y ha estado como arriesgando su vida por poner estos temas sobre la mesa, pueda ser realmente atendida, ¿cierto? Que efectivamente todos estos cambios que el país necesita puedan llegar a la mayor cantidad de gente. Y ahí, Manuel, ¿tú cómo sentiste esa violencia? Tú decías, ¿cierto? Se vivió una violencia en el país, pero específicamente estoy hablando del instituto, al interior. Yo me acuerdo de haber escuchado profesores que estaban aterrados, o profesores que fueron atacados también al interior del instituto. Tú como profesor y como profesor joven, o sea, hace no tanto tiempo, digamos, estabas del otro lado. ¿Cuál es tu explicación o tu visión de lo que pasó, de ese nivel de violencia? ¿Eres capaz, digamos, de comprender lo que pasó ahí? Bueno, yo soy profe de historia yo creo que hay un ejercicio como necesario de ordenar las ideas, de revisar las fuentes de información, de entender un poco las variables que hay en juego moldeando la realidad, ¿cierto? Entonces, como que yo no me atrevería a casarme con una explicación para todo este gran movimiento, ¿cierto?, que estamos viviendo hoy día. Pero de todas formas te diría que así como en el liceo, en todo el país, creo yo, han sido años de mucho abandono para muchos grupos de la sociedad. Yo creo que hay mucha gente que ha quedado relegada, ¿cierto? Y eso también creo yo que es una forma de violencia. No digo que eso justifique estos actuares, pero cuando uno ve que esa violencia persiste y que no hay soluciones concretas, ¿cierto? Y como que estamos un poco siempre en lo mismo, esa sensación obviamente que te empieza a generar impotencia y uno no le ve mucha salida. Me imagino, sobre todo pensando en los jóvenes, que muchas veces les faltan a veces como herramientas o perspectiva para poder ordenar las ideas y canalizar como a través de proyectos o a través de cosas como un poco más armadas. Entonces, en el caso del liceo, ¿cierto? Hay temas materiales muy marcados, como de infraestructura, de que las salas son viejas, te enterráis un perno, se te rompe el pantalón, el baño no tiene confort, ¿cierto? No sé, por los mismos profes tenemos que poner plata nosotros, hacer cuotas para el confort y para el café. O sea, como que todas esas cosas extendidas a lo largo del tiempo, sumado a otro gran tema, creo yo, que es el tema de 45 alumnos por sala, una psicóloga haciendo malabares para poder atender todos los casos urgentes que hay dentro del liceo, profesores y profesoras que muchas veces son súper violentos en sus formas de relacionarse, machismo, ¿cierto? Discriminación a estudiantes por temas sociales, o sea, como deja la bola en la casa, ese tipo de frases, o como, no sé, o sea, los mariconcitos aquí no entran, como que todos esos conceptos, yo insisto, como que no, como que todavía no logro hacer el clic de todos estos elementos, pero me da la sensación de que finalmente terminan generando un descontento que es súper difícil de canalizar como institucionalmente, por decirlo así. Y tú, En el Manuel, liceo y en el sí. país. Sí, claro. Y tú, Manuel, como profesor en ese sentido, en este escenario, tú trabajas en uno de los liceos emblemáticos, donde muchos estudiantes tienen puestas sus esperanzas, ¿cierto?, para salir adelante, para moverse, para, digamos, llegar a una calidad de vida mejor que la que tuvieron sus padres, etcétera. Me imagino que te frustra de repente también enfrentarte a todo esto que nos estás contando. ¿Qué esperanza ves tú de lo que pueden hacer los profesores para marcar la diferencia? Para que efectivamente esos jóvenes logren, a través de la educación, lo que buscan y lo que se les promete además. Yo por suerte siempre me he mantenido en la vereda del optimismo, ¿eh? Uh-huh. De hecho creo Pese a todo eres que optimista, pese a todo lo que nos describiste recién. sí, soy optimista porque, o sea, de partida creo que eso es algo fundamental para ejercer la profesión docente,
Ujú. Creo que es importante ser crítico y decir las cosas, pero también es súper importante como buscar salidas, ¿cierto? Como tener en mente proposición de formas de salir al paso. Eh, y yo sinceramente creo que si bien fue muy duro todo el tema del estallido social en el liceo y en el país, ¿cierto? Eh, de verdad que yo siento que hay como un remesón importante. A esta altura, esta frase que tanto hemos escuchado del despertar de Chile, Mm. me hace mucho sentido y creo yo que tiene que ir acompañado de acciones en las que todos y todas como que veamos desde dónde podemos aportar, qué nos hace sentido cambiar, mejorar, transformar. Eh, y yo creo que los profes en ese sentido tenemos que hacernos cargo también de asumir un rol más protagónico en la sala de clase, también en nuestras comunidades en general, ¿cierto? Empezar a apoyarnos, ¿cierto? A confiar en nuestras herramientas, en nuestra visión, empezar a proponer cosas desde nuestra experiencia, apoyar también nuestras prácticas, ¿cierto? Eh, Desde ahí yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Entonces, soy muy optimista porque creo que todos estos cambios van a ser para mejor. Creo que todos estos cambios nos van a obligar a pensar dinámicas de relación Ujú. y poner los acentos donde hay que ponerlos. ¿Y tú crees que debieran volver las clases presenciales ahora ya? Eso, yo creo que hay colegios y liceos que Mm. quizás están en condiciones. Ya. Eh, ¿Y en el Instituto Nacional? En el Instituto Nacional lo veo mucho más difícil porque tenemos 45 alumnos por sala, tenemos doble jornada, entonces una misma sala es utilizada por un séptimo y después un tercero medio, por darte un ejemplo, Claro. y además no hay recursos, o sea, la educación pública, en verdad, faltan recursos. Mm. Nosotros ahora estamos planeando, por ejemplo, la grabación de los cuartos medios para hacerla presencial y que los chiquillos puedan invitar a uno de sus apoderados y vamos a tener que poner plata de nuestros bolsillos para poder hacerla cumplir con todos los lineamientos sanitarios. Entonces Wow. imagínate la vuelta a clase, o sea, como una pichanga o como un abrazo así y como que se puede todo derrumbar muy fácil. Entonces yo creo que en verdad hay que analizar súper bien como la situación y hay que involucrar ojalá a la mayor cantidad de actores dentro de la decisión. Claro. Manuel, se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte, volviendo al tema de las películas, del cine, que es una de las características, ¿cierto?, de tu método de aprendizaje. ¿Cuáles son, además del Chacal de Bernardo el Toro, por ejemplo, cuáles son las películas que tú enseñas? He trabajado con varias y algunas veces no trabajo con películas completas. Ya. Eh, Además, yo tengo un taller de cine extra programático que se llama Creavisión. Ujú. Es un grupo de chiquillos de segundo a cuarto medio y a esta altura también con exalumnos. Y con ellos hemos trabajado una cantidad de películas impresionantes. Hacemos conversatorios. De hecho, por ejemplo, ahora estamos trabajando un proyecto que se llama Cine Constituyente, en el que estamos planteando distintas temáticas del Chile actual a Ya. partir de películas chilenas. Y ha sido maravilloso porque estamos trabajando también con el Liceo 1 y con el Centro Talamea, y hemos podido poner sobre la mesa distintos temas, discutirlos con profesores, estudiantes, expertos también y expertas que hemos invitado, y a partir de películas chilenas. Entonces visibilizamos cine, eh, nos lanzamos a conversar y hemos hecho cosas muy, muy bonitas. ¿Qué películas, por ejemplo, están dentro de ese concepto de cine constituyente que puedan iluminar esa discusión? Nosotros partimos con un documental de un colectivo de cineastas que se llama Mafi Ujú. y la película se llama Propaganda, que de Ya. hecho justamente aborda el tema de la relación que existe entre la sociedad civil y la clase política, por decirlo así. Ujú. Entonces es como toda una visión de la distancia que existe cada vez mayor entre los que están en el poder y los que están eligiendo a esa gente que está en el poder. Después trabajamos con un documental que tiene que ver con temas de medio ambiente, particularmente el tema del agua, ¿cierto? En las localidades donde se produce palta. Un documental que se llama El Centinela de Piedra, que está en Ujú. la plataforma del Centro de Talamea. Y después queremos meternos con temas de feminismo, con temas del modelo económico, con temas de pueblos originarios, con temas de migrantes. Vamos a seguir todo el próximo año haciendo una actividad al mes y intentando ahí relevar el cine chileno y
y la discusión en torno a una buena película. ¿Tu película favorita? Yo sé que es difícil, pero si tuvieras que elegir una chilena y una extranjera internacional. La chilena ya te la dije, El Chacal Sí. de Nahuel Toro. Sí. Internacional, Alguna que te haya probablemente- marcado y que la revisites. Me gusta mucho el cine de Ingmar Bergman, Ajá. un sueco muy viejo pero extremadamente maestro. Ahí Un te diría clásico. que sí, un maestro. Así que cada vez que veo sus películas aprendo algo nuevo. Hemos llegado a la sección El recomendado de nuestro programa. Manuel, si hay alguien que está interesado en conocer más sobre los temas de los cuales hemos conversado durante esta media hora, ¿hay alguna recomendación que nos puedas dejar? Que puede ser un paper, una página web, un libro, una película, un documental que te parezca importante y que pueda aportar a nuestra conversación. Hay una película chilena que a esta altura ya tiene bastante visibilidad, que se llama Mala Junta, de Ujú. Claudia Guayquimilla. Es una película muy profunda, creo yo, que aborda la temática de la marginalidad desde una perspectiva muy amplia, como el tema de ser indígena y de ser marginal, ¿cierto? Como, y el encuentro entre esos dos mundos, desde una perspectiva muy, muy bonita. Y ella, como realizadora mapuche, ¿cierto? Con un ojo muy, ¿cómo decirlo? Autorizado, creo yo, para hablar de esos temas. Esa película creo yo que es una de nuestras joyas del cine chileno actual. Y Mala obviamente todo el Junta. cine, sí, y todo el cine de Patricio Guzmán, que Ujú. también es una maravilla. Ya, pues Manuel Calcañi, muchas gracias por esta conversación, felicitaciones nuevamente por este premio y muchas gracias a todos ustedes que nos siguieron por Instagram TV y también, por supuesto, por la 103.3. Muchas gracias, Manuel. Muy Gracias, buenas Connie. noches. Un gusto. Muchas gracias.